Olá, amigos. Em esta ocasião, me dá muitíssimo gosto estar aqui compartilhando com todos vocês esse grande conhecimento da sabedoria milenária da Ayurveda. Como sabem, a Ayurveda é uma ciência de 5.000 anos que tem sua comprovação e efetividade atual. Não é algo de antiguidade, é algo atual. E muito mais ahorita, em uma humanidade totalmente caótica, convulsiva, onde os problemas não deixam de existir. A Ayurveda poderia dizer que nos vem a salvar. Sim. E como sempre, Dr. Marcos Oliveira, seu servidor, sou a porta por todos vocês que passem por aqui. Eu abro a porta para que todos possam passar a la Ayurveda. E com muito gosto, hoje temos a grata presença de uma grande terapeuta, Mayra Villaseñor, foi nossa aluna e pratica atualmente a Ayurveda com grande êxito, principalmente em uma linha importante para os dias atuais, que é sobre o autismo. Namaste, bienvenida Mayra. Doctor. Muchas gracias, doctor. Pues es un gusto estar aquí con usted, mi querido profesor. Gracias. Aquí estuve en mis prácticas de consultorio hombro con hombro, viendo la calidez con la que usted trata a sus pacientes, cómo es tan detallista cada que da una consulta, tan humano, tan empático. Y bueno, por eso yo estoy muy orgullosa de ser egresada de aquí de Gurukula de Ayurveda, y lo digo con todo el honor porque pues lo primero es médico, y de ahí usted eligió ir por el camino de Ayurveda, por el camino espiritual, por todas estas medicinas alternativas o ciencias alternativas que nos ayudan como seres humanos. Sí. Entonces yo estoy muy, muy agradecida, y como usted menciona, el autismo ha sido un tema muy importante para mí, porque he visto que no se trata de manera integral a las personas que tienen autismo, ¿no? Ya sea que va uno a una especialidad médica, a lo mejor va al neurólogo y entonces te mandan la pastilla y jamás te hablan de que tienes que tener cierta calidad y cualidad en el intestino para poderte recuperar. Si vas al psicólogo te dicen que no, que la dieta tampoco es importante. Entonces las personas se llegan a sentir como que ya no entienden cuál es el camino preciso, sin saber que cualquier tipo de trastorno o enfermedad tiene que ser abordado de manera integral. Integral, tú quieres decir cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Muy bien. Exactamente. Y yo lo que encontré en Ayurveda fue justo ese enfoque, ¿no? Saber que hay ciertos alimentos de acuerdo a tu dosha, como usted ya lo mencionó, que son benéficos para ciertas, ya sea trastornos o enfermedades. Por ejemplo, el caso del autismo. Yo creo que es importante que entendamos que independientemente de que el individuo pueda tener un tipo de dosha, estamos hablando de un trastorno que es tipo Vata. Entonces, el abordaje que hacemos con Ayurveda es diferentísimo al que se puede hacer con cualquier otra especialidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros abordamos desde el punto de vista Vata, ya sabemos específicamente cuáles son las situaciones que tenemos que atender urgentemente. ¿Cuáles son estas? Pues a lo mejor hay una disbiosis intestinal, ya sabemos que el tipo predominantemente Vata tiene alojado totalmente su problema ahí en el intestino. Tenemos esta característica de los niños con autismo, que es la ansiedad, la hiperactividad, la hipersensibilidad de los sentidos. Entonces, si sabemos que Ayurveda tiene todas estas herramientas para ir calmando cada uno de estos pequeños problemas o grandes problemas que se van presentando, pues tenemos todas las herramientas necesarias para abordar de manera correcta y detallada el autismo. Muchos de los autistas tienen la cuestión del intestino permeable también. Y como decías anteriormente, el sitio principal de Vata es el intestino. Entonces va junto con pegado. Intestino, autismo, ¿sí? Intestino permeable, todo eso.
Cuando empieza a arreglar esses defectos, diria assim, intestinais, porque o intestino permeável pode volver a cerrar os passagens que abrem o intestino, então a pessoa empieza a melhorar, ¿me entiende? Pero como ele cierra esses passagens, cambiando o estilo de vida, principalmente o dietético, y tantas otras cosas que nosotros aquí agregamos para que la gente tenga una nueva conducta de vida. Sí, Mayra, ¿cómo llegaste o qué te llamó la atención a esta ciencia Ayurveda? Ayurveda me llamó la atención porque yo llevaba ya un camino de búsqueda. Empecé estudiando yoga, que ya sabemos que es ciencia hermana de Ayurveda. Después estudié meditación, después metafísica y por separado. Y obviamente me gustaban pues estudiar los aromas, los aceites, las hierbas. Siempre he tenido como esa tendencia porque en casa pues mi mamá nos acercaba muchísima información de la cualidad de cada alimento y por qué tenías que comer y cómo no se tenía que combinar y demás. Entonces yo ya tenía como toda esta información, pero sentía como que toda estaba como que suelta, ¿no? Como que las posturas de yoga pues tenían un poco que ver como que con la meditación, pero no eran totalmente hermanas tampoco. Entonces, ya que llego a Ayurveda y me doy cuenta que es como... Yo todo el conocimiento que yo tenía lo metí en un costalito que se llamaba Ayurveda y supe por qué estaba estudiando todas estas cosas, estas ciencias de manera separada. Entonces, para mí fue como decir, ya llegué, ¿no? Como ya llegué al camino que yo estaba buscando, como que fue la cereza del pastel. Y luego cuando lo conocí a usted, pues me encantó ver, no sé si se acuerda cuando empecé a estudiar, que casualmente me sentí muy mal, estaba muy mal físicamente, me dolía todo, había ido al médico y me mandaban a hacer tomografías, entonces iba con el especialista, con el urólogo y me decía que no, que ahí no era, iba con el coloprocto y me decía que pues que tampoco me encontraba nada, pero yo llevaba meses sintiéndome muy mal, con dolores fuertes y demás, y llego con usted y yo me doy cuenta que con Ayurveda y con una semana de Panchakarma, mi dolor que no bajaba con nada, disminuye y empiezo a mejorar. Y yo dije, ¿cómo es posible que en una semana tú puedas salir de todo este tema? Entonces ahí es cuando me da la certeza y la seguridad de que voy por un buen camino y que lo puedo aplicar en lo que a mí más me llamaba la atención, que era el tema del autismo. Tienes una experiencia familiar, ¿no? Con autismo. Ay, doctor, pues le voy a platicar un poquito de cómo empecé yo en este camino. Bueno, primero obviamente te dan la noticia después de meses que no sabes qué le pasa a tu hijo. Ya sea que porque dejó de hablar, en el caso de mi hijo, él empezaba a hablar, dejó de hablar, dejó de mirar a los ojos, y fue en una semana que empezaron como que todos, pues ahora sí que a perder todo lo que ya teníamos ganado en su desarrollo, tanto de lenguaje como de atención, se perdió. Y pues ya, primero fui con un psicólogo y me decían que tenía mutismo, ¿no? Pues ahí me eché un rato, ¿no? Que sí en terapias, pero yo no veía que avanzaba. Luego fui con el audiólogo porque pensé que se había quedado, había perdido la audición, se había quedado sordo porque ya no volteaba a ver. Pues todo estaba bien. Después, así empecé a hacer estudios, ya sabe, de sangre. El pediatra no sabía qué decirme. Me decía que era una inmadurez en el desarrollo, pero tú como padre estás viendo a los demás niños y te das cuenta que los demás están avanzando a cierto ritmo y que el tuyo ya no nada más se estancó, sino que va para atrás. Ya cuando por fin voy, me compro un libro, veo un libro de donde venían muchos diferentes trastornos, veo las características y dije, es este. En el autismo es donde mi hijo cuadra. Voy con un neurólogo y le digo, ya me dijeron que mi hijo tiene autismo, nada más vengo a corroborarlo. Ah, no, pues sí, señora, tiene usted razón. Porque sí, somos las mamás las que estamos con ellos las 24 horas del día, las que podemos saber que algo no está bien y
y sobre todo identificar qué es lo que no está bien. Entonces ya cuando por fin me dan la carta, obviamente, pues a llorar, ¿no? Porque no sabes qué hacer con esto. Es una información que pues hace 20 y tantos años era muy poco lo que se sabía. Yo me di permiso de llorar. Lloré 3 días y 3 noches. Yo no sabía que uno podía llorar dormido, porque me despertaba y estaba llorando mientras estaba dormida. Así estaba de angustiante la situación. Pero después dije, ya no puedo perder más tiempo. Entonces fui consiguiendo libros en inglés de todos los temas de toxicología, de disbiosis, de candidiasis, de intestino permeable, de autismo, de todo el espectro en general. Y pues me puse a leer y mi tarea fue leer día y noche. Tengo la fortuna de tener un tío que tiene maestría en toxicología y le decía, ayúdame a leer. Entonces él me ayudó mucho a interpretar, sobre todo esos libros en inglés que había que leerlos pues rápido para ver yo cómo avanzaba más. Y pues así encontré una asociación que se dedicaba a dar asesoría de papás de niños, tanto de autismo con déficit de atención o con déficit de atención, y pues ya me compartieron ciertos libros, demás, seguí leyendo y yo dije, me voy a meter de y al 100%. ¿Yo qué hice? Le mandé a hacer unos estudios para ver cuáles eran sus alergias alimenticias, porque ya se sabía que ese podía ser uno de los problemas. También hablaban de los metales pesados como una hipótesis, de la candidiasis también como una hipótesis en algunas partes del mundo. En México no había información de nada. Mandé a hacer los estudios, pero obviamente, pues como se mandaban a hacer a Estados Unidos, había que hacer todo el protocolo para poder hacer este tipo de exámenes y tardaban más o menos como un mes en llegar. Yo dije, pues en lo que llegan, yo ya pongo manos a la obra, quito los alimentos que sabemos que tienen mayor probabilidad de causar permeabilidad intestinal o que tienen mayor probabilidad de causar un daño a nivel del intestino. Los quité, nos quedamos con verduras, ni siquiera con frutas, nada más eran verduras. En esa época todavía él tomaba mamila, entonces yo le cocía todas las verduras, las licuaba, pues empíricamente, y un hoyote en la mamila, y pues yo eso era lo que le daba en lugar de leche, ¿no? Porque era de los alimentos que había que retirar. Y pues así empecé, y empecé a ver grandes cambios en poco tiempo. En 2 semanas a lo mejor ya empezaba a dormir mejor, ya no había tantos berrinches. Obviamente no son cambios drásticos, ¿no? Vamos viendo pequeñas muestras o pequeñas señales de que está habiendo un cambio verdadero. Y que para nosotras como mamá, si es un niño que no está durmiendo y que en el caso de mi hijo solo dormía 3 horas, el que aumentara el dormir a lo mejor a 5, a 6, para mí ya era un gran logro, aunque todavía no hablara. Entonces, bueno, pues así fue como yo fui entrando a este mundo primero de la alimentación. Lo acompañé de terapias, de psicólogas, de terapeutas conductuales muy buenas, tuvo terapia de juego. Entonces así fue como empezamos a recuperar. Después se le hizo una preparación, porque en esas épocas no había los quelantes que ya existen ahora para quitar esos metales pesados. Entonces había que prepararlo un año para poder que él tuviera la cantidad necesaria de minerales, porque ya sabemos que en un proceso de quelación, que es quitar los metales pesados, pues arrastra también calcio, muchos minerales que son importantes para el cuerpo. Entonces, la verdad sí fue una preparación bien larga, y ahora yo veo que lo que existe ahorita de conocimiento, tanto médico, todo lo que tenemos ahora, pues de alimentos que ya no tienen gluten, que no tienen caseína, todo lo que se puede hacer ahora, pues ya la verdad el que no lo hace es porque, híjole, o está muy espantado, o está muy triste, o no se está dando cuenta que el futuro no se ve prometedor si no hacemos esos cambios. Ahora yo ya lo veo a la distancia y me doy cuenta por qué, ¿no? Porque todos los pesticidas, todo lo que ya sabemos en Ayurveda, que hay cierta modificación genética con el gluten y con ciertos alimentos, pues obviamente empezaron a crear esos trastornos. Y otra cosa muy importante en el embarazo, yo fui de la época en la que cuando te decía no subas mucho de peso porque no va a ser bueno para el producto que está en gestación. Entonces
me decía también el ginecólogo, pues ponte una dieta de atún y verduras, como consumíamos el atún, enlatado. Entonces yo sí fui de esa generación. Empiezo obviamente a atar cabos y me doy cuenta, le hago un estudio a mi hijo, veo que tiene metales pesados elevadísimos, entonces ahí empieza como todo el camino bastante empírico, porque como le digo, no había mucha información, pero sí empiezo a ver los cambios radicales. Cuando yo empiezo a hacer la dieta, obviamente baja la ansiedad. De ser un niño que dormía solamente 3 horas en la noche, empieza a dormir toda la noche. Entonces, todos esos cambios me hicieron ver la luz y decir, este es el camino correcto. Obviamente de la mano de terapias, porque cuando un niño está así de aislado, porque pues ahora sí que sus sentidos no están como deben de estar, o están con hipersensibilidad a veces, que la mayoría de los casos es así, como en bata, ya sabemos que cuando en bata está alterado hay esa hipersensibilidad. Obviamente, pues no pueden avanzar en muchos aspectos, no van a aprender a hablar, no van a ir al ritmo de los demás. Pero cuando tú bajas eso, entonces puedes integrar las demás terapias, las terapias conductuales, todo lo demás, las terapias de lenguaje que pueden ir apoyando a los niños. Y los cambios son lentos, eso sí, pero ahorita que yo lo veo a la distancia y mi hijo asiste a ya terminó la carrera universitaria en una de las mejores universidades de México, estudió diseño industrial, habla 3 idiomas, ahorita está estudiando el 4º. Y bueno, me gustaría platicar un poquito ya a la audiencia qué es lo que podemos hacer ya directamente con Ayurveda para tratar un tipo de trastorno que se encuentre dentro del espectro autista, que podría ser, ahora sí que él así llamado Asperger, que bueno, van cambiando todas los nombres, ¿no? Con el paso del tiempo, pero finalmente pues están dentro del espectro autista. Y en Ayurveda, el abordaje que podríamos hacer es un acompañamiento tanto de alimentación, cuál sería la forma ideal de preparar los alimentos, cuáles son las combinaciones adecuadas, qué aromas, qué aceites esenciales, qué masajes podemos tener para nuestros hijos. O para aquella persona que nosotros conocemos y que queremos ayudar, que está dentro del espectro autista. Existen en Ayurveda, pues tanto hierbas, tés, tenemos muchísimas herramientas que nos pueden hacer más llevadero, nos pueden ayudar a desparasitar, nos pueden ayudar con esos problemas que generalmente presentan los niños dentro del espectro, que son problemas de estreñimiento, problemas de falta de sueño. Con Ayurveda nos podemos ayudar porque tenemos todo lo necesario para guiarlos. Y bueno, si les gustaría recibir información adicional, tener una consulta, la consulta pueden comunicarse a Gurukula de Ayurveda y aquí me van a poder contactar, pueden hacer una cita de manera personal para hacerles todo un seguimiento, todo un protocolo individualizado dependiendo el caso. Y otra cosa muy importante es que a mí me gustaría recibir como mamá, como terapeuta, todas las preguntas, todas las dudas que ustedes quieran resolver, si son casos específicos, porque pues ahora sí que así como en las enfermedades hay diferentes grados de intensidad, diferentes características, diferentes síntomas, en el autismo es lo mismo. Entonces sí me gustaría, si nos pueden mandar todas sus dudas, preguntas, las vamos a ir resolviendo una a una con muchísimo cariño y de la manera más ampliada posible. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, qué bueno. Sí, doctor, muchas gracias. De nada. Qué bueno que encontramos Ayurveda para seguir orientando a padres, familiares, y yo creo que es muy importante que sepan que sí se puede recuperar ciertas áreas, que a lo mejor es el lenguaje, que a lo mejor es la atención, a lo mejor es la socialización. Mi hijo ya tiene su grupo de amigos, maneja, ¿no? O sea, él ya es una persona pues normal, trabaja. Normal, sí, como debe ser. Tiene sus hobbies, tiene sus preferencias en cuestión de amistades, ¿no? Él se maneja, la verdad, como una persona bastante, pues ahora sí que normal, pero a mí no me gusta decir normal porque yo lo siento, pues la verdad, mucho mejor que una persona sabia. Llamada normal. Una persona sabia. Tiene esa sabiduría
que para mí es muy importante y algo que yo creo que es, híjole, es bastante indispensable hoy en día, que todos estos seres que tienen esas almas tan especiales, esa sabiduría, como usted bien lo dijo, si no pueden comunicarse, si no pueden hablar, ¿cómo van a aportar toda esta sabiduría que traen al mundo? Entonces, yo creo que tenemos esa responsabilidad. Querer poner el mar dentro de un lago, no va a poder. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahorita usted ya lo conoce, que es este astrólogo védico, como usted bien lo dijo, como ese aplomo, esa empatía, esa calma, esa paz, son seres que, pues yo ahorita que lo conozco a él y que puedo hablar con él, pues que traen toda esa bondad al mundo, traen toda esa paz, esa armonía, esa tranquilidad. Y yo sé que a veces suena como muy romántico, ¿no? También está a veces el tema o la creencia que a lo mejor todos son genios y todos van a lograr cosas excepcionales, pero no. No es así en todos los casos, pero en el dado caso que tú tengas a un hijo que sí tenga todas esas cualidades, pero que no pueda hablar, ¿cómo va a aportar al mundo todo eso? Entonces, a mí lo que sí me queda también como urgencia es que a veces decimos, es chiquito el niño, tiene autismo y aquí lo controlo, y aquí está en su escuelita. Pero ¿qué va a pasar cuando ese niño tenga 15, 20, 30, cuando tenga 40, 50 y a lo mejor tú ya no estés en el mundo? Sí. ¿Quién va a responder por él? ¿Quién lo va a cuidar? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por recuperarlos. Hacer una dieta es complicado, sí, podría decirse, que son muy selectivos en lo que les gusta comer y que nos va a costar muchísimo meterlos a una nueva dieta, sí. Que hacerles a lo mejor en las terapias ayurvédicas va a costar, sí, claro que sí, pero todo eso tiene una recompensa. Entonces yo creo que sí tenemos que poner el foco y la atención en las prioridades. Primero recuperamos intestino, primero recuperamos los sentidos y ya después nos vamos a hacer lo que sigue. Muy bien, Mayra. Entonces, amigos, aquí usted ve toda esa aportación muy bien soportada de la terapeuta Mayra Villaseñor, que transmite con seguridad la ciencia de la Ayurveda. Y tenemos este caso de éxito sobre el autismo. Bueno, entonces nos vemos en el próximo segmento. Muchas gracias.